Bueno, ya estamos en vivo con el episodio 146 de este podcast que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Hoy por hoy, gracias a el buen uso de las plataformas digitales, muchas personas se han venido dando cuenta de la importancia del podcast, puesto que son contenidos que podemos disfrutar mientras o estamos trabajando, caminando, haciendo ejercicio, descansando, sobre todo en el tráfico. Yo particularmente, cuando me preguntan qué tipo de contenidos son mis preferidos, siempre lo he dicho, a mí me gusta escuchar a la gente hablando. Yo soy uno que, si no es escuchando un audiolibro, que por cierto recomiendo Audible de Amazon, porque pagando una membresía tienes derecho a descargar un bestseller mensual, bien sea en español o en inglés, y me he leído una cantidad de obras, por si se dice leer, así los estés escuchando, de libros impresionantes. Por ejemplo, me leí la saga de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra, y las otras dos que le siguen. Libros que de leerlos de manera normal me tardaría una eternidad, porque son como que 700 páginas, 800 páginas por cada libro. Pero me los disfruté y me los viví. A mí siempre me ha gustado, por ejemplo, la radio, sobre todo la radio en que la gente habla. Me gustan las conversaciones. Y bueno, el podcast es eso, es una radio sincrónica, es como el Netflix de contenidos orales, en el sentido de que escoges qué escuchar y cuándo escucharlo y dónde escucharlo, y puedes pausar y decidir. Lo mismo que hacemos con Netflix, las series, las películas, nos pasa igual con los podcasts. Y yo invito a que la gente pues se anime, no solo, y siempre lo he visto, o sea, siempre lo he dicho, que se animen a usar las herramientas, porque todos tenemos algo que decir y compartir. Todos podemos contar historias, todos podemos hablar de nuestra oferta de valor, de servicios, lo que vendamos, lo que ofrezcamos o lo que queramos contar. Me cuenta Spreaker que este es el episodio 146, aunque hay varios que ya he borrado, porque al principio, cuando nació Spreaker, era gratuito. Creo que lo sigue siendo de una manera muy básica, pero antes podías colgar lo que quisieras, hasta una cantidad importante. Y un momento en que me los borró y tuve que trasladarlos de nuevo, que los tenía en iVoox, la plataforma española que sí te aloja lo que tú quieras, y los tenía allí. Y tengo unos cuantos que los tengo por ahí guardados. O sea, que los llegué a subir, transmitir en vivo, pero que por ser episodios de más de una hora me ocupaban capacidad. Yo a ustedes pues les recomiendo que usen otras plataformas como Anchor.fm, que es una aplicación, por ahora es gratuita. iVoox, y B pequeña oox.com o punto algo, es española y bastante buena también. Son hoy por hoy plataformas que te permiten vincular el RSS del podcast que ya tengas en otra plataforma, y te los carga y te los guarda. En todo caso, lo importante de un podcast, y aquí doy mi granito de arena, es que te sirve un ejercicio para tu conversar, un ejercicio para articular ideas, un ejercicio para comunicar, para pulir esa habilidad blanda que todos tenemos, que es la de compartir un conocimiento y pues comunicarlo y de una manera que sea lo más o medianamente agradable para quien los escucha. Y hablando con otros colegas que han venido haciendo podcasts, unos con más experiencia y otros más recientes, es la importancia de documentarse, de saber que quieres hablar
dentro del mismo. Es crear el guión, es tener una estructura, es poder hilvanar las ideas sin desmeritar a aquellos que tienen la capacidad de improvisación, que tienen el don de gentes para ser carismáticos y agradables, y que cualquier cosa que hablen va a ser divertida y va a ser un momento cool. En todo caso, pues siempre es importante pues tener un mensaje claro de cuál es el pretexto de hoy, cuál es el tema. Me ha costado muchos shows de podcast en el que hacen temporadas y se planifican un par de amigos, sin necesidad de ser famosos, ojo, sin ser tan conocidos. Hacen un podcast programado donde tienen una etapa de 6 shows que los van a hacer y se comprometen a hacerlo. He visto otros amigos que con bombos y platillos comienzan su podcast y no pasan del episodio 5, del episodio 6 o del episodio 3 y ahí se quedaron. Entonces, cuando se prepara un guión, cuando se prepara una metodología, una estructura, cuando se maneja todo esto como un proyecto, y eso refleja el talante profesional de quienes trabajan en ellos, tienes un camino, una ruta, un mapa, un sendero por el cual caminar. Entonces, un podcast puede atender, fortalecer, cumplir como gran sustento de bien sea de tu marca personal, de tu marca profesional, de tu propósito, de tu proyecto, de tu modelo de negocios, de ese aporte que quieres dar a la humanidad, de ese legado que quieres dejar a otros, o por último a ti mismo. Es como quien escribe un diario personal, como quien escribe apuntes, notas, quien lleva una bitácora de viaje. Es así pues que el podcast quizás a veces es una experiencia unipersonal, así como yo en este momento estoy hablando solo. Otras veces, y mucho más interesante, es poder convocar a un tercero, a otra persona o a otras y hacerlo realidad. También el podcast lo están combinando con los web shows, es decir, con cámaras, y son subidos a YouTube y hay gente que prefiere consumirlos viendo las expresiones, las caras, las sonrisas y las imágenes que se puedan mezclar en postproducción. Es un compendio de ambas cosas. Me gustan ambos formatos. A veces estoy escuchándolo en Spotify o en cualquier otra plataforma y sé que el video está y me voy a YouTube a ver tal o cual la expresión, tal o cual invitado. Y me gusta, es muy agradable. Como hay veces que no tengo la oportunidad de ver el web show por estar ocupado o porque quiero cerrar los ojos y dormirme con el podcast, porque pasa. Y lo escucho simplemente. Es pues una manera de contar la vida, una manera de hacer pausas, momentos. Y yo creo que es un gran reto. Y les voy a contar una experiencia. Esta semana mi hijo, ya teenager, que comenzó high school este año aquí en Estados Unidos, en clases de español avanzado, por cierto. Sí, porque aunque hable español, tiene la capacidad de llegar a una electiva que no es que sea fácil, porque les enseñan de verdad a pensar, a leer artículos, libros y cuentos y novelas y cosas muy interesantes que les fortalece su nivel de español en un ambiente en el que hablan 100% y piensan 100% en inglés y consumen 100% en inglés. Es muy necesario, sobre todo para conservar esa herencia que tiene. Pero el detalle es que le pidieron hacer un resumen sobre momentos divertidos, destacados de su vida. Sin haber cumplido todavía los 15 años, fue un tremendo reto para él pensar, oye, a lo largo de mi vida que ha sido divertido, que ha sido anecdótico, que puedo contar, que quiera contar y que me sienta orgulloso de eso. Asimismo, pues, nosotros como padres estuvimos allí para recordarle muchas cosas que eran importantes y que él quizás no las valoraba o no las entendía o no las ponía en su sitio. Y comenzar a entenderse y autodefinirse de que la vida
se puede contar, de que hay maneras o que hay que vivir la vida para luego contarla, como el libro de Gabriel García Márquez, el último o el penúltimo, que decía, es una obra que quedó incompleta porque él iba a seguir pero no la completó, vivir para contarlo. Entonces, qué interesante ese ejercicio y que le sirvió de reflexión para poder aprender a contar nuestra historia, ¿no? Y es algo que no nos enseñan a hacer y que una vez aprendiéndolo y sabiéndolo hacer con los elementos necesarios para no vender humo, para no crear malas percepciones ante nuestras audiencias, sino de una manera natural, espontánea, profesional. O sea, cuando me refiero a espontánea es que sea una radiografía de lo que somos de manera cotidiana. En todo caso, si llegas a escuchar este podcast, este humilde podcast, te invito a que hagas el ejercicio. Busca un tema, desarróllalo, escribe unas 5 ideas sobre el mismo y cuéntanos una historia. Puede ser sobre tu vida, sobre un hobby, sobre una preferencia, sobre un dato histórico. Hay diferentes maneras de contar las cosas, diferentes enfoques y diferentes audiencias. Hay que simplemente escogerlos. Les recomiendo que estudien los 9 enneagramas. Muy interesante. Es como el horóscopo, pero de la personalidad. Nada, fue un placer. En este episodio 146 de Johans Adrián Peláez para Networking Café. Reciban todos pues un muy fuerte abrazo, se les quiere y sigan adelante. Nos vemos en el espacio digital o, con suerte, mediante un café de manera presencial. Hasta luego.